Dios ha purificado la creación de todo lo malo, de todo lo que estaba corrompido por el pecado, y ahora surge una nueva creación. Es decir, es una alianza unilateral. Dios establece una alianza y Él va a asumir un compromiso, pero no le va a pedir nada, ni a Noé, ni al cosmos, porque esta es una alianza que va a tener alcances cósmicos. El hombre siempre es el hombre. Y a pesar de las oportunidades que Dios le da siempre, el hombre vuelve a caer. Bienvenidos, espero que hayan hecho su tarea. Vamos a empezar la clase número 7. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Pues como habíamos quedado, iban a leer por su cuenta, porque pues la verdad es que no nos da tiempo de leer aquí todo lo que quisiéramos, pero si ustedes lo leyeron, espero que hayan notado aquellos duplicados y repeticiones y aparentes contradicciones que hay en los relatos del diluvio. Voy a leer el capítulo 6, versículo 5, y vamos a hacer nada más algunos comentarios. Primero así. Viendo el Señor que la maldad de los hombres cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, ¿qué nos está revelando Dios? Que Él sabe que nuestras malas acciones empiezan en nuestra mente. Le pesó al Señor haber creado a los hombres en la tierra y se indignó en su corazón. Así pues dijo el Señor, voy a exterminar de sobre la faz del suelo a los humanos que he creado, desde las personas hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Sobre lo que les comentaba la clase anterior, de aquellas diferentes maneras de contar un mismo episodio o una tradición que viene de mucho tiempo, hay una nota bien buena en la Biblia de Jerusalén, al capítulo 6, versículo 5. Quiero leer dos apartados pequeños de la nota que dice así. Aquí hay dos relatos prácticamente completos. El más antiguo se llama de una tradición yavista, que se caracteriza porque a Dios le llama Yahvé, y el más reciente es de tradición sacerdotal. El relato yavista está lleno de colorido y de vida. El de tradición sacerdotal es más detallado, sobre todo en la cronología, y más pensado. Los elementos de las dos tradiciones se han reunido sin tratar de hacer desaparecer las diferencias que existen entre ambos. Eso no le interesaba al autor. Él encontró dos tradiciones que hablaban sobre el diluvio y ¿qué hizo? Las puso las dos y las combinó muy libremente. Ahora, otra nota importante, un poco más abajo, esa misma nota dice, el tema de un diluvio está presente en todas las culturas, pero los relatos de la antigua Mesopotamia
tienen un especial interés por sus semejanzas con el relato bíblico. Este no depende directamente de ellos, pero tiene algunas semejanzas, por ejemplo, con el poema de Gilgamesh. El autor sagrado ha cargado estas tradiciones de un diluvio universal con una enseñanza eterna sobre la justicia y la misericordia de Dios, la malicia del hombre y la salvación concedida al justo. Esto es lo que hay de fondo en el relato del diluvio. No si hubo un diluvio universal o no, sino cómo ante la rebelión del hombre y el pecado del hombre, Dios practica tanto su justicia como su misericordia. Pero si encuentra a un justo, a través de ese Dios salvará nuevamente. Bueno, entonces en el versículo 9 empieza ya la historia de Noé y nos dice que fue el varón más justo y cabal de su tiempo, andaba con Dios y ya nos había dicho que había tenido 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se había llenado de violencias y Dios miró la tierra y vio que estaba viciada. Todas las criaturas tenían una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido acabar con todo ser viviente porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Y le da las instrucciones de hacer un arca, todas las medidas se las da según la época en la que está escrito el relato. Si las queremos traducir a medidas actuales, son más o menos 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de altura, que más que un barco parece un cuadrado o un rectángulo. Bueno, eso no importa. Versículo 17. Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar todo viviente que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero, versículo 18, muy importante, contigo, Noé, porque caminaste con Dios, estableceré mi alianza. Entrarás en el arca junto con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es bonito pensar que porque Noé anduvo con Dios, su mujer y sus hijos tampoco perecerán, porque de ellos no nos dice la Biblia si eran justos o no. Pero queremos pensar que por Noé son salvados también. Y luego dice así, meterás en el arca una pareja de cada ser viviente. Esta una pareja es la tradición sacerdotal. Si ustedes se van al capítulo 7, versículo 2, dice, de todos los animales puros tomarás para ti 7 parejas, macho y hembra. Y de todos los animales que no son puros, una pareja macho y hembra. Esa es la tradición ya vista. ¿Ven? Son 2 maneras diferentes de contarlo, pero como son detalles secundarios del relato, pues no los tomamos muy en cuenta. Bueno, versículo 22, Noé muy obediente, ejecutó todo lo que Dios le había mandado y entonces empieza el diluvio, versículo 17, capítulo 7, versículo 17. El diluvio descargó sobre la tierra durante 40 días. Sí, hay otros textos, por ejemplo, el capítulo 8, versículo 3, que dice, al cabo de 150 días las aguas habían menguado. Entonces no importa si fueron 40 días, si fueron 150 días. El chiste es que el diluvio estuvo descargando sobre la tierra, crecieron las aguas, levantaron el arca que se alzó sobre la tierra. Bueno. Capítulo 8, empiezan a retroceder las aguas y Noé va a salir del arca. Capítulo 8, versículo 6. Al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, que estuvo saliendo y volviendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre. Pero la paloma, no hallando dónde posar el pie, es decir, no se había secado la tierra, tornó donde él al arca porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Así que alargó su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma fuera del arca. La paloma regresó al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por lo que conoció Noé que habían menguado las aguas de encima de la tierra.
Aún esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que ya no regresó donde él. Es decir, ella ya puede vivir en algún lugar fuera del arca y Noé entiende que ya pueden salir. En el versículo 13 al final, Noé retiró la cubierta del arca, miró y vio que estaba seca la superficie del suelo y sale Noé del arca en el versículo 15. Habló entonces Dios a Noé en estos términos. Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las hijas de tus hijos. Las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los animales de toda especie que te acompañas. Y muy obediente sale Noé. Y en el versículo 20 dice así: Noé construyó un altar a Yahvé, tomó de los animales puros y de todas las aves puras y ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar el Señor el calmante aroma, dijo para sí: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a destruir los seres vivientes como he hecho. El padre Carrillo nos decía, y cómo el Señor ha cumplido su palabra, porque estamos peor que en tiempos de Noé, y el Señor no nos ha mandado un diluvio universal. Bueno, en el capítulo 9 dice que Dios bendice a Noé y a sus hijos y les dice: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Eso lo había dicho en el capítulo 1, cuando hizo toda la creación. Entonces, estas palabras dichas otra vez es como una nueva creación. Dios ha purificado la creación de todo lo malo, de todo lo que estaba corrompido por el pecado, y ahora surge una nueva creación, como la primera. Y Dios vuelve a dar la misma bendición, que es al mismo tiempo una orden: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Se las vuelve a dar, pero hay una diferencia. Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo y a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar. Todos quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. En el capítulo 1, el hombre nada más comía la hierba, los animales también, y ahora todo lo que se mueve les servirá de alimento. Todo os los doy, lo mismo que la hierba verde. Solo dejaréis de comer la carne con su vida, es decir, la carne con su sangre. Yo os prometo reclamar vuestra sangre. La reclamaré a todo animal y al ser humano, a todos y a cada uno reclamaré la vida humana. La sangre es el equivalente de la vida humana. Quien vertiere sangre humana, por otra persona será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al ser humano. Vosotros pues, sed fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Versículo 8. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: he pensado establecer mi alianza. Y es la primera vez que aparece en la Biblia esta palabra. La alianza, la palabra hebrea es berit. Y dice: he pensado establecer mi alianza. Es decir, es una alianza unilateral. Dios establece una alianza y Él va a asumir un compromiso, pero no le va a pedir nada, ni a Noé, ni al cosmos, porque esta es una alianza que va a tener alcances cósmicos. Cuando Dios dice: no volveré a traer un diluvio sobre la tierra, de alcances universales, es una alianza cósmica que afecta a todo lo que existe. Dice así: he pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y también con todo ser vivo que os acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros, con todo lo que salió del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con vosotros. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esa es la alianza. Nunca más. El Padre decía, este es un versículo de oro. Nunca más. Y Dios siempre cumple sus promesas. Y dijo Dios: como en todas las alianzas, vamos a poner una señal. Esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña.
Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubles la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre yo y vosotros y todo ser vivo. Fíjense cómo es. Entre yo, vosotros y todo ser vivo. Y en el versículo 17, reiteró Dios a Noé, como una síntesis. Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda la vida que existe sobre la tierra. Y termina el relato del diluvio. ¿Cómo? Con una promesa nuevamente de misericordia de parte de Dios. Ya purificó la tierra de todo el pecado, le da una nueva oportunidad a la humanidad y hace como una nueva creación. Y viene el capítulo 9, versículo 18, en un episodio que más que contarnos una intimidad de la vida de Noé, porque no es historia, sino que son relatos que nos tienen que llevar a una reflexión teológica. ¿Por qué está escrito este relato así? Vamos a ver cómo el hombre siempre es el hombre. Y a pesar de las oportunidades que Dios le da siempre, el hombre vuelve a caer. Voy a leer el capítulo 9, versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán, como quien dice no nos va a caer bien, porque los cananeos a lo largo de la historia de la salvación van a ser como los que van a incitar o los que van a tentar a los israelitas a caer en cultos idolátricos y olvidarse de Yahvé. Entonces, cuando estos relatos se escriben, ya ha pasado esa historia. Y entonces Cam, pues van a ver como que no se porta muy bien. Y Jafet, su cómplice. Estos tres fueron los hijos de Noé y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, y vean cómo insiste, padre de Canaán, como diciendo, es que por eso no nos caen bien los cananeos, porque desde el principio no eran buenos. Vio a su padre completamente desnudo y en lugar de taparlo, avisó a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet, lo primero que hicieron fue tomar el manto, echárselo por los hombres y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron el cuerpo desnudo de su padre sin mirarlo. Es decir, Cam no obró como debía porque no cubrió la desnudez de su padre, ¿no? Y en cambio, Sem, ayudado por Jafet, sí. Quiero leer la nota del capítulo 9:23 para que entiendan en la mentalidad bíblica qué quiere decir cubrir la desnudez o descubrir la desnudez de alguien. Dice la nota. La expresión descubrir la desnudez de alguien designa en otros lugares, por ejemplo, voy a leer ahorita un poco, en Levítico 18, las relaciones sexuales consideradas ilícitas. Este texto adopta una actitud polémica contra los cananeos. Sem y Jafet, diríamos los buenos, cubren lo que Cam ha descubierto. Quiero leerles nada más en Levítico 18 esta expresión de no tengas esta relación sexual con esta persona porque esto es ilícito. Todo el capítulo 18 dice así, son normas sobre la unión conyugal, pero habla así. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la de tu madre. Versículo 10. No descubrirás la desnudez de tu hija o de la hija de tu hijo. Versículo 13. No descubrirás la desnudez de tu hermana, de la hermana de tu madre. Es carne de tu madre, es tu tía. Versículo 16. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es decir, no tendrás relaciones sexuales ilícitas, ¿no? Entonces, vean cómo la Biblia
una vez que Dios le da la nueva oportunidad a la creación, como de renovarse, como de vivir como Dios había querido, nos habla de una realidad. Nosotros somos siempre humanos, frágiles, pecadores, y vamos a estar cayendo constantemente. Y eso, mis hermanos, es la historia de la salvación. Toda esta historia de salvación, como leíamos al principio, es la historia del hombre que peca y se pierde en el camino, pero de Dios que le sale al encuentro para que no sea como la solución final, sino que el final sea siempre la salvación que Dios le quiere otorgar. Bueno, termina este relato, ya no lo comentamos más, y viene el capítulo 10. Entonces, si tienen a la mano el capítulo 10 y el capítulo 11, cuentan lo mismo, pero desde diferente punto de vista. La tierra se repuebla. El capítulo 10 va a decir que el que haya diferentes razas en diferentes lugares geográficos responde a una bendición de Dios. Y el capítulo 11 va a decir que la dispersión de los hombres por la faz de la tierra responde a un castigo divino por la soberbia humana. Sea como sea, el autor lo que nos quiere enseñar es que la tierra se repuebla. O sea, este primer par humano que nos quiso enseñar, creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, no me quiere enseñar ni sus nombres ni sus edades, sino cuál es el proyecto de Dios para este primer par humano. Tiene descendientes y repuebla la tierra. Recuerden que estamos todavía en la etapa de la prehistoria. No hay documentos escritos sobre esta etapa, pero el autor israelita, que ya va a llegar al capítulo 11, donde le aparece Abraham al final, quiere enseñar quiere rellenar la historia que va de los orígenes de la humanidad hasta Abraham con enseñanzas teológicas. Entonces, en el capítulo 10, están viendo ustedes un mapa con una posible distribución, según el capítulo 10, de cómo se distribuyeron los hijos de Noé. Dice así: esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y más que leerles el texto de la Biblia, porque habla de lugares que ya no podemos localizar geográficamente, algunos ni siquiera existen, como fue el caso de Edén, sino que son nombres simbólicos o teológicos, quiero leerles la nota del capítulo 10, que explica un poquito el mapa que están viendo. En forma de cuadro genealógico, este capítulo da una relación de pueblos agrupados no tanto según sus afinidades étnicas, como sus relaciones históricas y geográficas. Los hijos de Jafet pueblan el Asia Menor, lo pueden ver ahí como en un color moradito, y las islas del Mediterráneo. Los hijos de Cam, los países del sur, están en verde: Egipto, Etiopía y Arabia. Y a Canaán se le mete entre ellos en recuerdo de la dominación egipcia sobre esta región. Y entre estos dos grupos están los hijos de Sem, como al que le vamos a poner importancia o al que vamos a seguir es a Sem, porque de ahí va a venir Abraham. Entonces fíjense cómo entre los descendientes de Sem están los elamitas, los asirios, los arameos y los antepasados de los hebreos, que es un color un poquito más como el de Magdala. Bueno, esto es el capítulo 10, que nos dice que se fueron poblando por la tierra. Y me voy al versículo 32, capítulo 10, versículo 32. Estos fueron los linajes, los hijos de Sem, según sus linajes y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. Hasta aquí los linajes de los hijos de Noé, según sus orígenes y sus naciones. Y a partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio. Noten cómo los autores bíblicos están tratando de unir la aparente historia de Adán hasta Abraham a través de diferentes narraciones. Y luego viene el capítulo 11, que todos conocen como la Torre de Babel, ¿sí? Voy a leer el texto. Dice así: todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras.
porque acaban de salir del diluvio. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Pero el problemita viene en el versículo 4. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Hay otras traducciones. El padre nos decía que él prefería la otra traducción que dice, en lugar de hagámonos famosos, hagámonos un nombre. Acuérdense lo que significaba el nombre. ¿Quién le había dado el nombre al ser humano? Dice Génesis 1, Dios creó al ser humano, macho y hembra los creó. ¿Quién les dio el nombre de macho y hembra? Dios. Ahora el hombre quiere darse un nombre él solito a sí mismo. Hagámonos un nombre. Es como rechazar la paternidad de Dios. Es decir, yo puedo vivir independiente de Dios. Yo me puedo hacer como un Dios y darme mi propio nombre. Y ese es el simbolismo de construir una torre que llegara hasta el cielo. Es el mismitito pecado de siempre. Querer independizarse del buen Dios creador. ¿Por qué? Porque el demonio hace que nosotros veamos a Dios no como un buen Dios creador, Padre, providente y misericordioso, sino como un juez implacable que nos quita libertad y del cual hay que independizarse. Y en el versículo 5, ¿se acuerdan que al autor del capítulo 2 le gustaba decir que Yahvé bajó a la hora de la brisa? Dice así: bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hombres, y pensó el Señor: todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora van a creer que nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues, y una vez ahí, confundamos sus lenguas, confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó el Señor por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque ahí embrolló el Señor el lenguaje de todo el mundo, y desde ahí los desperdigó el Señor por toda la faz de la tierra. La explicación que da la nota de la Biblia de Jerusalén es muy buena. Dice la nota del capítulo 11. El relato da una explicación distinta a la del capítulo 10 de la diversidad de los pueblos y de las lenguas. Es el castigo de un pecado colectivo que, como el de los primeros padres, es también un pecado de orgullo. Bien importante esta nota. La unión de lenguas, la unión en un solo corazón, la unión de la humanidad, solo quedará restaurada en Cristo, que vino a salvar a todos, y el milagro de las lenguas en Pentecostés. Muchos teólogos dicen esto. Si Babel fue como la confusión de las lenguas, porque cada hombre en su soberbia quiere hacerse un nombre, cuando yo soy así de soberbio, difícilmente me entiendo con mi hermano. La lengua de la soberbia no me permite llevarme con mi hermano. Pero cuando viene Pentecostés y aparecen estas lenguas como de fuego, la gente se maravillaba y decían: ¿cómo es posible que todos entendamos este lenguaje? Y más que los apóstoles hablando lenguas extranjeras, el Espíritu Santo los había transformado y estaban hablando el lenguaje del amor. Y ese lenguaje lo entiende todo el mundo. Hemos terminado con este relato la primera etapa de la historia de la salvación. Nada más faltaría que leyeran ustedes por su cuenta una serie de patriarcas post-diluvianos, es decir, lo mismo que hicimos en el capítulo 5 va a aparecer en el capítulo 11, pero el autor ya quiere llegar a donde está Abraham.
Entonces, esta segunda serie de patriarcas va a ser un puente que une a Noé con Abraham. La primera fue de Adán a Noé, la del capítulo 5. Esta va a ser de Noé a Abraham. Después de eso ya aparece lo que es la historia de la salvación. Empezaríamos a hablar ya de historia cuando empezamos a hablar de Abraham. Entonces, con eso termina la primera etapa de la historia de la salvación que llamamos orígenes o prehistoria. Ahora, el Instituto de Pastoral Bíblica tiene ese nombre porque el padre Carrillo nos enseñaba que si la Biblia no tiene un acompañamiento para mi vida, porque Pablo VI había dicho, si no traemos los textos de la Biblia al hombre de hoy, ¿de qué le sirve? Eso se llama hacer una actualización de la Sagrada Escritura. Leo el texto, lo estudiamos y ahora vamos a hacer una actualización. Voy a leer con ustedes. Por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 357. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador. Yo he sido creado a partir de la nada, tanto en mi parte material como en mi parte espiritual, por Dios Creador. Por naturaleza soy imagen y semejanza de Dios. Tengo inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amor. Por eso la vida humana tiene una dignidad sagrada que viene de Dios que la ha creado. Ninguna enfermedad, edad, raza, incapacidad o defecto pueden quitársela. Yo fui creado con la capacidad de tener una relación de amor con Dios, que es mi Padre. Y el último paso en un estudio como el que estamos haciendo, a la lectura, al estudio y a la actualización, debe de seguir una oración. Aprender a orar con la Sagrada Escritura. Y vamos a orar juntos. Padre, yo te reconozco como el único Dios verdadero, creador de todo cuanto existe. Te doy gloria por las maravillas que han brotado de tus manos, por la bondad y el orden con que creaste todo. Gracias por haberme amado tanto que me has hecho a imagen y semejanza tuya. Concédeme la gracia de vivir en el mundo como un icono tuyo, para ser testimonio viviente de tu amor y de tu bondad entre mis hermanos. No permitas que caiga en la tentación de desobedecer tus mandatos y fortalece mi voluntad para que disminuya mi deseo de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Te alabo y te bendigo porque nunca me has abandonado. Ayúdame a descubrir tu corrección paternal en mi vida y a enderezar el camino cuando lo pierda. Amén. Alabado sea Jesucristo. Magdala existe gracias a la generosidad de mucha gente que con donativos pequeños o grandes la ha hecho posible. Magdala sigue necesitando la generosidad de nuestros amigos y bienhechores ahora para llevar su misión, el mensaje a todos los rincones del mundo. Agradecemos de corazón que sean generosos, que nos apoyen con lo que puedan, como puedan, porque gracias a eso podemos llevar el mensaje del reino de Dios a muchas personas.